Buenas tardes, mi nombre es Valeria Díaz Chávez, soy del grupo Sexto G, Mantenimiento Automotriz. Bueno, este proyecto es el proyecto final de la materia Mantiene el sistema de frenos. Y vamos a hablar sobre el purgado de frenos. Todos sabemos la importancia que tiene el uso de frenos, pero ¿sabemos cómo se realiza o hemos escuchado algo sobre el purgado de frenos? Los frenos es uno de los elementos más importantes de nuestro vehículo. Por eso la purga de los frenos es tan importante. En este proyecto abordaremos todo lo relacionado con el purgado de frenos, qué es, cómo se realiza y sus características. Y al finalizar voy a mostrar mi proyecto, la otra parte de mi proyecto, que es el manual del purgado de frenos, que después lo verá el maestro en PDF. El purgado de frenos, también denominado sangrado de frenos, es el procedimiento llevado a cabo en sistemas de frenos hidráulicos de forma que las líneas de freno, los tubos y mangueras que contiene el líquido de freno se purgan de cualquier burbuja de aire. Esto es necesario porque mientras que el líquido de frenos es un líquido incompresible, las burbujas de aire son un gas compresible y su presencia en el sistema de frenos reduce en gran mesura la presión hidráulica que puede ser desarrollada dentro de dicho sistema. Los mismos métodos utilizados para el purgado también se utilizan para el vacío, donde el fluido viejo se reemplaza con líquido nuevo cuando el mantenimiento es necesario. El proceso se realiza formando líquido de frenos neto, libre de burbujas a través de todo el sistema. En general, desde cilindros maestros, cabe los cilindros de las piezas de los frenos de disco o cabe los bombines de las carcasas de los frenos de tambor. En ciertos casos, pero se hace en la dirección opuesta. Se emplean el tornillo de purga que está montado normalmente en el punto más alto de cada bombeo o cilindro hidráulico. Purgado de un circuito de frenos. Todo el circuito hidráulico para su funcionamiento necesita funcionar sin aire. Cuando se realiza cualquier sustitución de un elemento hidráulico, es necesario la purgación del circuito. Dicha operación consiste en extraer todo el aire del circuito para dejar simplemente el líquido hidráulico. Proceso de purgado de frenos. Sistema automático. El purgado de frenos automático consiste en colocar sobre el depósito una fuente de presión que empujará el líquido hacia los elementos de bombeo. Con este sistema, el único trabajo a realizar es abrir cada purgado de los elementos de bombeo hasta verificar que el líquido sale libre de burbujas, y en caso de cambio de líquido apreciamos la diferencia entre el nuevo y el usado. Sistema manual.
Para el purgado de frenos manual es necesario la intervención de 2 personas. La primera persona se sentará en el asiento del conductor y con el motor en marcha realizará una serie de presiones de forma continuada con todo el recorrido del pedal. Una vez realizado dichas presiones, el conductor debe mantener constante la presión del pedal y con dicha presión, la segunda persona encargada de purgar el circuito abrirá y cerrará el purgado varias veces hasta que el líquido sea homogéneo, sin aire. Se cerrará el purgado y si es necesario se solicitará a la primera persona que vuelva a presionar varias veces el pedal. Hay 5 métodos principales de purgado de frenos. Solo el primero no se puede hacer solo. Necesita un ayudante que apriete el pedal de freno. Método de bombeo y retención. Se presiona el pedal de freno mientras al mismo tiempo se abre el tornillo de purga y se deja salir líquido hasta que fluye libre de burbujas. Esto permite que el aire se escape. En este momento se aprieta fuerte la válvula de purgado antes de que el ayudante suelte el pedal. El proceso se puede repetir hasta que no se vea ninguna burbuja en el líquido. Método de bombeo más check valve. Se inserta el tubo transparente de entrada a la válvula antirretorno en la válvula de purgado, a la que previamente se ha puesto teflón en la rosca para no perder estaqueidad. La salida va conectada a un depósito receptor mediante otro tubo. Se bombea el pedal de freno haciendo salir el líquido con aire del circuito. Se verifica que el tubo de entrada a la válvula antirretorno esté libre de burbujas. En este momento se aprieta fuerte la válvula de purgado. El proceso se puede repetir hasta que no se vea ninguna burbuja en el tubo de entrada a la válvula antirretorno. Método de purgado por vacío. Se conecta una bomba de vacío especializada en la válvula de purgado mediante 2 tubos transparentes con un depósito de recogida en medio. Se afloja la válvula de purgado a la que previamente se ha puesto teflón en la rosca para no perder estaqueidad y se aspira el líquido con la bomba hasta que se le ve fluir libre de burbujas. Método de purgado por presión. Se conecta una bomba de presión especializada con un tubo transparente en el tapón del cilindro maestro preparado previamente y se presuriza el sistema. Entonces se abre uno de los tornillos de purgado y se deja salir el líquido hasta que se le ve fluir sin ninguna burbuja de aire. Se repite el proceso para cada uno de los tornillos de purgado. Método de purgado inverso. Se utiliza una bomba de presión conectada con un tubo transparente para forzar el fluido a través de la válvula de purgado.
la que previamente se ha puesto teflón en la rosca para no perder estaqueidad hacia el cilindro maestro. Este método utiliza el concepto de que el aire se eleva en un líquido y quiere escapar naturalmente hacia arriba, fuera del sistema hidráulico. Habría un quinto procedimiento de purgado de frenos, el que se lleva a cabo normalmente cuando se construye el cilindro maestro, el purgado de banco, que se suele hacer antes de instalarlo. Típicamente se fija el cilindro maestro en el banco, llenándolo con fluido de freno. Se conectan los accesorios con tubos transparentes de manera que conduzcan el fluido desde los puertos de salida del cilindro maestro, haciéndolo volver de nuevo hacia su depósito. Entonces se presiona repetidamente el émbolo del cilindro maestro hasta que no se ven burbujas en los tubos de retorno, quedando el cilindro maestro a punto para instalarlo. Vehículos diferentes tienen patrones de purgado de frenos diferentes, pero normalmente los frenos se purgan empezando por la rueda que está más lejos del cilindro maestro, continuando en secuencia sucesivamente con la siguiente rueda más cercana a dicho cilindro. Características técnicas de un purgado. Aparato para el sangrado del líquido de frenos y embragues. Diseñado exclusivamente para renovar y sustituir el líquido de frenos del sistema de frenos y embrague en vehículos. Posible aspirar también líquido de servodirección o del radiador. Incorpora válvula de drenado universal que permite adaptarse a cualquier sistema de purgado. Posee sistema automático de interrupción de entrada de aire cuando el depósito del sangrado se ha llenado. Aplicable a todos los tipos de frenos ABS y controles de estabilidad como es 1 y 2. Dispone de válvula de descarga para evitar sobrepresiones en el interior del sangrador. Los líquidos aspirados se vierten directamente en el depósito, que se vacía abriendo una llave de paso situada en un base situada en su base. Amplia base del depósito que los hace muy estables. Su diseño y accesorios permiten ser manejado por un solo operario y lo hacen rápido, limpio, seguro y de fácil manejo. Sistema no eléctrico. Evita chispas y hace segura su utilización en talleres. Para final, yo recomiendo construir un purgado de frenos casero.
es bastante sencillo. Podemos encontrar mucha información en Google. Lo primero es hacerse con los materiales. Que se necesita un pulverizador para plantas, un tapón para el depósito de líquido de frenos, un manómetro, un metro de manguera transparente, 2 boquillas con rosca y 2 tuercas para sujetarlas, 2 juntas de goma y 4 abrazaderas. Lo primero es hacer un agujero en el depósito del pulverizador, de ahora en adelante calderín, lo más justo posible para que la rosca de la boquilla entre justa. Colocamos una junta de goma en la boquilla y apretamos con la tuerca por dentro. Luego contamos un trozo de manguera y lo introducimos por una parte en la boquilla y por la otra el manómetro. Apretamos con 2 abrazaderas y ya tenemos listo el calderín. La tapa se hace de manera análoga. Con un cúter hacemos un agujero en el tapón, colocamos la boquilla con la junta de goma y apretamos la tuerca. Contamos un trozo de manguera y lo sujetamos todo con abrazaderas. Para finalizar les mostraré mi manual. Lo primero que hice fue poner una breve introducción para especificar un poco más sobre el tema. Después puse el procedimiento de cómo hacer el purgado del sistema de frenos. Después puse métodos de purga comunes para el sistema de frenos y los fui explicando como se muestra aquí, que fue por vacío, por gravedad, por presión en el pedal de freno. Y al final puse una pequeña recomendación.